asegurarme de que tengo conectado el teléfono. Y bueno, ya que aseguramos eso, vamos a darle inicio al programa del día de hoy. Les damos las gracias, como dije, por acompañarnos. Gracias a aquellos que nos miran en vivo y todos aquellos que también pueden ver el programa luego en nuestra página de Facebook, o también ahora estamos ya en nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver ahí, pueden ver también videos anteriores. Estamos tratando de subir la mayor cantidad de videos que podamos para que ustedes puedan conocer acerca de la palabra de Dios, ver los programas anteriores que nosotros hemos compartido, hemos estado trayendo, hablando siempre del Señor, hablando de Él, de sus maravillas, de lo que nosotros queremos conocer y de las dudas que también nosotros tenemos. Quiero tratar de compartir también el programa por mi Facebook. Si me ayudan allí en producción a ver que ya esté listo para yo también poder compartirlo con nuestros amigos de Facebook que tengo yo como seguidores. Y bueno, mientras eso se hace, vamos a comenzar como siempre, invitando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo a que sea Él el que nos guíe y nos acompañe en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por otro día más de victoria que nos has dado, Señor. Otro día que nos has ayudado en todas las tareas de lo que ha acontecido en este día, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros en cada segundo de nuestra vida. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Así que el día de hoy hemos tenido nuevas misericordias. Gracias por eso te damos. Señor mío, te pedimos, Padre, que el día de hoy, Señor, seas tú acompañándonos, Señor, guiándonos a través de largo de toda esta media hora, Padre, que es tu programa, Señor. Eres tú el que quieres traer el evangelio a tus hijos. Eres tú el que quieres traer el mensaje. Eres tú el que quieres que ellos conozcan la verdad, mi Dios. La verdad de lo que ha de acontecer, de lo que acontece ahora y de lo que acontecerá, mi Dios. Porque tú les amas y quieres librarlos, y quieres salvarlos, y quieres llevarlos a la vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor. Úsanos, Padre amado, y así también te pido que reprendas todo espíritu, mi Dios, de duda, de distracción, Señor, que el enemigo quiera poner para que tu palabra y tu evangelio no llegue a tocar esos corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir el programa. Ok, ahí está. Bueno, entonces ahora sí, el tema que les traemos el día de hoy se refiere a cuál es la herencia que tú como padre le estás dejando a tus hijos. La herencia que nosotros como padres le dejemos a los hijos es muy importante, claro que sí. Queremos dejarles una educación, una preparación para que ellos sepan defenderse en el mundo. Cuando ellos ya crezcan, ellos tengan una carrera y puedan defenderse, no sean sometidos a maltratos ni a nada, porque ellos tendrán la facultad de trabajar y de llevar el alimento a sus hogares. Es algo importante, claro que sí. Pero no es lo único importante, ni lo más importante, déjame decirte, no es lo más importante. Porque la herencia espiritual que tú le vas a dejar a los hijos, esa es la más importante. ¿Por qué es importante? Ahora vamos a conocer por qué. ¿Por qué debe de interesarte a ti que nos estás viendo el día de hoy? Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes nietos, ¿por qué debe de interesarte esa herencia espiritual que debes de dejarles a ellos? ¿Qué es lo que debemos de conocer? ¿Por qué es tan importante? Bueno, en Hechos, capítulo 2, versículo 11, el Señor anuncia que Él vendrá otra vez. En la palabra de Dios, cuando leemos ese versículo, el Señor está anunciando que Él vendrá nuevamente. Así como también Él anunciaba antes de que el Señor Jesucristo viniera y si fuera enviado acá a la tierra como hombre, que naciera como hombre del vientre de la Virgen María, así también Él anunció antes que Él vendría. Él anunció. ¿Cómo anunció que Él vendría? A través de una mujer, a través de María.
¿Cómo él hizo eso? Lo hizo a través de los profetas. Los profetas decían, anunciaban que el Mesías vendría un día. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, ahí lo puede leer, donde el Señor anunciaba su venida. También en Miqueas capítulo 5, versículo 2, también ahí usted podrá ver que también se anunciaba. También el rey David, él anunciaba. Si usted lo lee los salmos allí entre ellos, va a ver que hay palabra de él anunciando que el Mesías estaría aquí un día en la tierra como hombre y que sufriría y que padecería. Eso fue anunciado por el Señor. Entonces, si estos acontecimientos de que él vendría, padecería, moriría y resucitaría, se anunciaron y se dieron, porque todos sabemos, todos somos testigos, aunque no estuvimos ahí, pero todos los que creemos en él somos testigos de que él resucitó, que él vino, murió y resucitó, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Somos testigos de eso, nosotros los creyentes. Entonces, eso nos debe dar a nosotros la garantía de que así como la Biblia anunciaba que él iba a venir como hombre, la Biblia anuncia que él vendrá una segunda vez. Esa debe de ser nuestra garantía de que él va a venir nuevamente. Se cumplió su venida, ahora se cumplirá también su segunda venida. ¿Y por qué eso debe de interesarnos? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 32 al 33. Vamos a leerlo y dice así. Vamos a ver Mateo capítulo 24. No, vamos a leer más, tengo otro donde les especifica, está más claro, en Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 7. A ver lo que dice. Dice, mirad que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Este era el Señor Jesucristo hablándoles a sus apóstoles, a sus discípulos, perdón. Estaba el Señor enseñándoles la palabra y les estaba diciendo esto. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Vea, eso es lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos. Pero esa palabra es para nosotros porque los acontecimientos han estado ocurriendo, pero aún no llega el fin, aún no llega el día en que el Señor venga. Entonces, mientras eso llega, el Señor dijo que Él estaba dando señales. ¿Cuáles eran esas señales? Él estaba diciendo, estas son las cosas que van a acontecer. Esto es lo que ustedes van a ver. Entonces, Él nos estaba previniendo. Cuando ustedes vean que ocurren estas cosas, estas son señales de mi segunda venida, dice. Entonces, eso era lo que el Señor describía. Ahora veamos. Vamos a darles un poquito de información acerca de ciertos acontecimientos que han estado pasando. En septiembre del 2001, todos o muchos sabemos que terroristas atacaron a Nueva York, la ciudad de Nueva York, y esto generó que los Estados Unidos invadiera Afganistán. 18 meses después de ese evento del 9/11, tropas invadieron Irak. 8 años de guerra siguieron a Irak y 13 años en Afganistán. Ese fue el tiempo en que las tropas americanas estuvieron en esos lugares, en el tiempo en que estuvieron en guerra. Otro acontecimiento que ha pasado, Siria. La guerra en Siria es la más larga, dice, de esa región. Por el tamaño del país, ha generado una de las crisis de refugiados más grande desde la Segunda Guerra Mundial.
Esto ha estado ocurriendo y aún siguen refugiados saliendo de ese país, yendo a otros países, están en Europa, están en Líbano. Particularmente nosotros conocemos un lugar, mi esposo tuvo la oportunidad de ir a un centro en Líbano donde están los refugiados de Siria, donde llegan ellos y ahí se les da alimento, ahí se les da estudio a los niños. Ahí continúan ellos su crecimiento en ese lugar. Pero hay muchos que están esparcidos por otras partes que no tienen esa bendición de haber llegado a un lugar en particular en donde se les eduque, sino que están en esos campos de refugiados, en esos lugares donde el alimento, donde el agua no alcanza, no llega. Entonces, están ocurriendo esas cosas. También en Sudán del Sur ha vivido más años en guerra que en paz. ¿Se imaginan? Desde su independencia, desde el 2011, ha vivido más años en guerra que en paz. Entonces, ¿qué leíamos que decía el versículo que acabamos de leer de Mateo? Decía que oirías de guerras y rumores de guerra. ¿Cuántos hemos oído rumores en estos tiempos de guerra entre China, Estados Unidos, entre Rusia? ¿Cuántos hemos oído de eso? Aún no se han dado y esperamos en Dios que no se den, pero la palabra dice de que vamos a vivir guerras. Hemos vivido guerras y seguiremos viviendo. Nuestro país, por lo menos mi país, vivió en guerra por muchos años. Yo soy de El Salvador y mi país ha vivido en guerra por muchos años y consecuencias de la guerra también. Hemos tenido que vivir esas consecuencias por un muy largo tiempo. Y así muchos países que podemos mencionar que en la actualidad están viviendo en guerra. Siria no está viviendo en paz. Siria está viviendo en guerra todavía. Todavía siguen habiendo invasiones en esos lugares de allí del Middle East. Todavía siguen habiendo invasiones. Entonces, eso que el Señor anunciaba se está dando, se ha dado y se está dando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos decía ahí en su palabra? Nos decía que viéramos esas señales, de que cuando viéramos esos acontecimientos pasar, eran señales de que su venida estaba pronta. Consecuencias de la guerra. ¿Cuáles son esas consecuencias de la guerra? Una de ellas es la hambruna. Yemen, tras casi 5 años en guerra, el país es el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta, esto según la ONU. Dice que en Yemen ha vivido la peor hambruna de los últimos 100 años en el mundo. Este es un lugar y estamos oyendo la peor hambruna que se ha vivido en ese lugar, consecuencia de las guerras. Podemos hablar ahora, podemos ver consecuencia de lo que está ocurriendo ahorita con esta peste. En África están viviendo una hambruna tremenda. Particularmente sé de pastores que me han enviado videos de acontecimientos allá en donde el luchar por el alimento diario es lo principal para ellos porque no tienen qué comer. Y no solo allá, en nuestros países también estamos viendo que la gente está padeciendo de hambre. Estaba viendo un lugar en Guatemala, no recuerdo el nombre, pero ese lugar en Guatemala, antes de esto de la peste que estamos pasando, estaba en una hambruna tremenda. Las personas ya sacaron lo último que tenían en sus casas, no tienen comida porque no es una tierra fértil, no llega el agua, no hay fertilidad en la tierra por la sequía y no tienen de qué alimentarse. Entonces, hay hambrunas, han habido hambrunas en estos últimos años, sí la ha habido, hemos sido testigos de ellos. Entonces, ese es otro acontecimiento que el Señor anunciaba que iba a ocurrir. Ahora, hablemos de enfermedades, de pestilencias. En 1918 se dio la gripe amarilla, que se llevó la vida de más de 100 millones de personas. El Zika, un virus transmitido por el mosquito, que esto estuvo invadiendo en el 2016. Esta enfermedad estuvo dándose a toda su plenitud en el 2016 y muchos murieron de esa enfermedad. En el 2018 se dio el ébola, un virus que mató a muchas personas en Sub-Sahara, en África. En la actualidad que estamos viendo, estamos viviendo en carne propia. Si usted se logró librar
de estas pestes que acabamos de mencionar, del Zika, del ébola, obviamente de la fiebre amarilla, porque eso fue en el 18, en 1918. Si usted se logró librar de eso, pero ahorita está padeciendo en carne propia el sufrimiento de la peste que está ahorita invadiendo al mundo, entonces es testigo de que lo que el Señor anunció se está dando, está ocurriendo. Los últimos datos que yo vi hasta el último día en que vi las noticias y anoté, habían más de 600,000 muertos en el mundo. Entonces, están ocurriendo estas cosas que el Señor anunció que ocurrirían. Pero ¿por qué el Señor anunció esto? Porque el Señor dijo todo esto. Porque Él nos ama y en su amor que Él tiene para nosotros, Él quiere que nosotros tratemos de librarnos de muchas cosas. Pero ¿cómo vamos a librarnos, podrá decir usted, de estas cosas? Ok, vamos a hablar acerca de esto. ¿De qué será lo que sus hijos se tendrán que enfrentar en el futuro? Ahorita estamos y hemos mencionado algunas de las señales, algunas de las cosas. No las hemos mencionado todas por falta de tiempo. Solamente tenemos media hora para poder hablar de este tema. Entonces solo hemos podido hablar de una de las cosas que están ocurriendo, que la Biblia habla que van a ocurrir. La Biblia habla de que el amor de muchos se va a enfriar. La Biblia habla de que los hijos se volverán contra los padres. Dígame usted si no se está viendo eso. Dígame usted si el respeto de los hijos hacia los padres no se ha perdido. Claro que sí. Ahora piense un momento, ¿a qué será lo que sus hijos se van a tener que enfrentar unos años más adelante? A lo mejor cuando usted y yo ya no estemos, cuando los padres de estos niños ya no estén y ellos tengan que enfrentar la vida. Ellos van a poder defenderse, van a poder saber la realidad, van a poder tener los principios bien fundados, van a estar sus principios fundados en la roca que es Cristo y van a poder salir triunfantes de esto, es decir, negarse a las cosas que el mundo les va a ofrecer o van a caer. Decía la palabra aquí, vamos a regresar un poquito en el versículo que leímos, donde dice aquí, que vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, y van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar, dice. Entonces, ¿estarán nuestros hijos preparados para eso? Es decir, ¿conocerán ellos al Dios verdadero? ¿Tendrán ellos una relación con Dios bien fundada para que cuando eso llegue a ocurrir, ellos sepan distinguir entre quién es la verdadera palabra de Dios y quién está engañando? ¿O van a ser engañados? ¿O van a ser llevados a ese deslizamiento y van a ser llevados a la muerte? Estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Van a ser llevados ellos a la muerte? ¿Están ellos siendo ahorita engañados por Satanás a través de las drogas o el alcohol? ¿A través de la pornografía? ¿Estarán siendo ellos engañados? ¿O tendrán ellos las bases para decir, esto no es de Dios? Esto es de Satanás, esto es del enemigo, esto va a destruir mi vida, esto va a acabar con mi alma. ¿Sabrán ser ellos sabios? Y van a poder apartarse del mal, como dice Proverbio 27:12, que el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Es decir, los que no son entendidos, los que no han comprendido la palabra de Dios, los que no han indagado en la palabra de Dios o no la han conocido nunca, estos van a ser engañados, porque va a venir el mal y no se van a apartar, van a ser cómplices de él, van a ser partícipes de ese mal. Pero ¿de quién va a ser la falta? ¿De quién va a ser la culpa? Si tú tienes hijos en tu casa y están pequeños, todavía tienes la oportunidad de poder educarlos y poder enseñarles la palabra de Dios, de poder tomar ese tiempo con ellos y reunirte en familia
y hablar de la palabra de Dios para que ellos conozcan la verdad. Para que, como otra vez decimos, para que cuando el enemigo venga en forma, va a venir engañándonos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir haciéndose pasar por un santo, va a venir haciéndose pasar por un Cristo, va a venir haciéndose pasar por un hijo de Dios. Entonces, tu hijo va a tener la capacidad espiritual, porque no se trata de capacidad intelectual, se trata de capacidad espiritual. Que no estamos hablando del intelecto, estamos hablando del espíritu, porque el Espíritu Santo que nosotros traemos dentro es el que nos va a dar la capacidad para distinguir el bien del mal. Pero si yo no tengo al Espíritu Santo dentro de mí, yo voy a poder ser engañada fácilmente. Tu hijo va a poder ser engañado fácilmente. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad ahorita? La responsabilidad la tienes tú como padre de familia ahorita. En vez de que tu hijo pase dedicado a la televisión o al Facebook o lo que sea que hacen en su teléfono tanto tiempo, puedes tomar un tiempo para que juntos tú y ellos aprendan de la palabra de Dios, para que ellos conozcan que Dios no es únicamente el Dios de los domingos, sino que Dios está contigo 24 horas del día, aun cuando estás durmiendo. Que aun cuando estás durmiendo, Dios está cuidando de ti. Aun cuando estás durmiendo, Dios puede obrar en ti. Aun cuando estás durmiendo, Dios puede sanarte ahí mismo. Dios ha hecho sanaciones, aun cuando las personas están dormidas y cuando han despertado, están sanas y liberadas. Pero si ellos creen que Dios es el único, el Dios de los domingos, aquel lejano, aquel Dios lejano que solamente se lleva a alabar en un templo, en un edificio y no en tu casa, y nunca más te acuerdas en tu casa, ellos ven que nunca más te acuerdas en tu casa de acercarte a Él, ellos no van a tener las bases bien fundadas para poder distinguir el bien del mal. Sabemos que el mundo no va para mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. El mundo no va para mejor. El mundo va para peor. Nosotros lo hemos visto la diferencia de hace algunos años para ahora. Antes los padres se respetaban, los adultos se respetaban. Ahora pasa un joven enfrente de un adulto y ni siquiera lo saluda. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado y los valores se han ido perdiendo. ¿Pero por qué? Porque en nuestra casa no nos han enseñado la palabra de Dios, no nos han educado. Dice la palabra que sus hijos, el pueblo, nosotros morimos por falta de conocimiento. Pregúntate tú, ¿van a morir tus hijos por falta de conocimiento? ¿O estás tú dándole la educación que ellos necesitan? Y no, otra vez, no me refiero a la educación de la escuela. Agarrar una carrera es importante, claro que sí, hay que trabajar para ello, claro que sí, pero no es lo más importante, porque un día, dice la palabra, que vamos a morir físicamente y que nuestra alma tiene dos destinos. Uno es estar con Dios y uno es el infierno. Entonces, nuestros hijos deben de saber y conocer el bien del mal, conocer a Dios, para que puedan distinguirlo y escoger ese camino del bien y asegurar su alma. Por eso es la importancia de que tú en tu casa les enseñes a que tus hijos estén fundados en la roca que es Cristo, para que crezcan con valores, con principios, para que respeten la vida, para que ellos sepan amar a Dios. Y más que amarle a Dios, temerle. Es importante que ellos le teman. No como un Dios que los va a castigar, sino temerle a que ellos deben de seguir los principios que Él ha dejado. Caminar en rectitud, inclinarse hacia el bien y odiar el mal, desechar el mal. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y que le enseñemos a nuestros hijos. Que les enseñes a
tener respeto por los demás, hacer el bien, a que sepan de que Dios no puede ser burlado, a que sepan de que deben de conocer acerca de su fe y cómo usar su fe. Deben de aprender a usar su fe, como dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Enséñales a tus hijos a conocer a ese Dios que salva, a ese Dios que ama, a ese Dios que no está para castigar, está para amar, para perdonar. Pero ellos, si no lo conocen, estarán vulnerables a cualquier mentira que Satanás quiera decirles. Este programa lo hemos hecho para que tú, que ahorita estás a tiempo, tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinos, tienes alguien con quien compartir la palabra de Dios, a quien enseñarle, hazlo ahorita que tienes tiempo, porque la palabra de Dios dice que los tiempos no vienen para mejor, vienen para peor, pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos esa roca, tenemos esa protección, tenemos ese escudo que es Cristo, ese refugio. ¿Qué haríamos si no tenemos el refugio que es Cristo? ¿Qué haríamos en medio de esta pandemia si no tenemos el refugio que es Cristo? Las malas noticias nos abruman, pero tenemos a Cristo de nuestro lado, al que está en el trono de nuestro lado. Te damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa te haya servido y puedes sintonizarnos, como decíamos, en YouTube. Todos los martes estamos aquí a las 7 de la noche, en el hora del Salvador a las 8 de la noche, y para los que nos escuchan en México a las 9 de la noche. Acompáñanos siempre y te damos las gracias por este día, haber estado acá con nosotros. El Señor te bendiga y te prospere y te esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.